La verdad es que envejecer es un proceso bastante complejo para todos, sobre todo en las sociedades contemporáneas donde en definitiva se infantiliza la vejez, se establece una vinculación más bien paternalista y asistencialista con ella. El 80% de las personas viejas, de las personas mayores en nuestro país, son absolutamente independientes y autovalentes. Sin embargo, la sociedad y los medios los tratan como que no lo fueran. Y eso finalmente los termina enfermando, los termina siendo parte de ese otro porcentaje que son necesitados de ayuda y de cuidado de terceros. Hoy día vamos a estar hablando con un médico odontólogo respecto a un proyecto que desarrollan distintas universidades estatales para justamente establecer una vejez saludable. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestro primer bloque de Lo Personal es Político del día de hoy y estamos con el doctor Jorge Gamonal porque vamos a hablar de un tema muy importante e interesante y algo que de una u otra forma le hemos ido dando bastante peso acá en el programa. Tiene que ver con las personas mayores. Ya no tengo idea quiénes son las personas mayores en realidad, porque hoy día ya se habla de tercera edad, cuarta edad, para algunas personas ya sobre los 40 años ya son mayores, sobre los 50 son mayores, sobre los 60 más mayores, etcétera, etcétera. Jorge Gamonal. Jorge, primero que nada. Muy bien, quiero primero que nada agradecer la invitación. Yo creo que es relevante el tema envejecimiento saludable, así que te agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema. No, me parece... Hoy día es súper importante. Me parece muy fundamental y creo que el foco en el que tú te estás desarrollando, que tiene que ver con la salud dental, es un foco bien particular. Tú perteneces al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Exactamente. ¿Qué significa eso? Mira, la nueva ley de universidades estatales trae ahí un punto que se llama fortalecimiento de las universidades estatales. Ya. Entonces, por tanto, el ministerio le hace un aporte pecuniario económico al consorcio de universidades estatales. Perfecto. Y los rectores y rectoras tuvieron una muy buena idea de decir, bueno, creemos algo que tenga que ver con el envejecimiento saludable. Entonces, al interior de las universidades estatales se creó este centro, que se llama Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que es CIES, y al interior del CIES habemos investigadores de la mayoría de las universidades estatales. Y tenemos, por tanto, líneas estratégicas y ejes, y la idea es entonces desarrollar la investigación básica, clínica, pero que tenga un impacto en las personas mayores. Entonces el desafío mayor es que esto tenga mañana, o sea, lo que hagamos de investigación, mañana sea una recomendación de políticas públicas al gobierno que esté en este caso al gobierno de turno. Actual, digamos. Actual, pero si no al gobierno con cual fuera, independientemente del color político. A raíz de lo que está planteando, ¿importa el gobierno? O sea, quiero decir, porque hay gobiernos que de alguna u otra manera tienen visiones respecto a los adultos, a las personas mayores, que se habla de personas mayores más que de adultos mayores, que no son tan amables respecto a políticas públicas justamente, y eso ha pasado bien fuertemente con algunos gobiernos. ¿Importa el gobierno en realidad o la idea es generar políticas públicas que sean a nivel estatal? Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que el gobierno de turno hiciera propuestas de nación. Claro, de más Estado, allá del gobierno de turno. Claro, más allá pero de no, propuesta. yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la voluntad política que coloca el presidente, que pone el ministro y los subsecretarios, que son los órganos técnicos, es súper importante. Es que ahí hay un elemento, Jorge, que es bien complejo, porque en definitiva yo creo que hay una intencionalidad no solamente a nivel nacional y no solamente del CIES, sino que a nivel mundial,
entendiendo que las sociedades están envejeciendo. Exactamente. Estamos en. Sí. Que además, salvo que tengas la mala fortuna o la fortuna, dependiendo cómo se vea, de que te mueras joven, No, claro. ¿cómo se llama? Todos vamos a llegar a viejos. Exactamente. Y todos esperamos tener una vejez lo más digna posible. Y lo más digna posible implica ser viejos activos, considerados, respetados. Bueno, no nos vamos a meter en el tema de las pensiones porque nos convoca, pero sí con pensiones, sí. con pensiones más que dignas, digamos. Pero que eso es altamente significativo. O sea, el problema mayor hoy día de la persona mayor es que pueda ser y hacer. Pero eso hacer y hacer no lo puede hacer si no tiene cómo hacerlo. Entonces, el primer déficit que tiene la persona mayor es la pobreza o la pensión indigna. Porque con eso construye todo el resto. Bueno, claro. Además que se focaliza... La vejez te lleva a la pobreza en este país, salvo que seas una persona con un entorno con soporte económico, social muy fuerte. Sí. En general, yo te diría que un gran porcentaje de personas que envejecen, pero gran porcentaje, termina en una situación mucho más deplorable de la que tenía antes de envejecer, digamos. Claro, lo que pasa es que las mejores variables que uno puede tener para resolver problemas son que tú tengas una buena alimentación, por tanto buena nutrición, que hagas actividad física, que tengas una ciudad amigable, hay una polifarmacia, por tanto compras muchos medicamentos. Y todo eso está asociado al primer punto que estamos conversando, que tú puedas hacer aquello con dinero. Claro. Entonces, si tienes una pensión indigna que no te permite hacer nada de aquello, ya empezaste mal tu envejecimiento saludable. Hay elementos dentro de eso, y aquí ya quiero que nos metamos un poquito más en tu tema, porque de alguna forma recuerdo cuando la ex primera dama Luisa Durán, gobierno de Lagos, tiró esta campaña bastante exitosa de Sonrisa de Mujer, que tengo entendido que otras primeras damas u otros gobiernos la siguieron manteniendo, ¿no? Eso tiene que ver con el primer punto que mencionabas tú, la voluntad política. Exacto. Es importante porque ahí la primera dama o quien fuera pone un tema central, que fue el de la Lucía Durán, de colocar este tema para las mujeres de escasos recursos, o sea, mujeres jefas de hogar. Eso es muy importante porque finalmente hay un ámbito que tiene que ver con la salud mental, con la salud dental, pero que también tiene que ver con la salud mental. No, están súper vinculados. Sí. Yo he conocido gente que tiene problemas dentales, por ejemplo, y tiende a taparse la boca o tiende a tener una autopercepción muy compleja, tiende a no sonreír. Cierto. Y eso empieza a establecer también una mirada más amarga, más triste. Quizás en algunos aspectos incluso una vida amorosa, sexual, más deficiente por lo mismo. O sea, ataca todo. Y además, una mala dentadura, además envejece. Una persona joven con pocos dientes tiende a verse más vieja, y para qué decir un adulto mayor con una dentadura deficiente, evidentemente se ve mucho más envejecido. Sí. Ahí hay un vínculo bien complejo porque, lamentablemente, y vuelvo un poco a las políticas públicas, hay dos áreas de la salud. Yo me gusta hablar de la salud integral, pero hay dos áreas de la salud que no sé por qué la salud no las ve, que es justamente la dental y la mental. Sí. Claro, mira, si tú le preguntas a las personas mayores cuáles son sus primeras necesidades, son dos, tú lo has mencionado súper claramente. Uno, la salud mental, y otro, cambie la M por la D, la salud dental. Y la verdad las cosas es que la primera propuesta de la salud mental, hoy día hay un plan nacional de salud mental. Entonces uno de las personas podría acceder. Sin embargo, no tenemos plan nacional de salud dental para las personas mayores. Y lo que tú bien decías era, por ejemplo, la esposa del presidente Lago hizo esta propuesta para mujeres jefas de hogar, y después se ha mantenido en los gobiernos siguientes, porque es una buena política pública. Claro que sí. Y después se incorporó, como no estábamos nosotros en esa propuesta, se incorporó hombres de escasos recursos. Entonces, al punto inicial que tú planteas, sí que tiene una importancia la voluntad política del gobierno de turno, por cierto que la tiene, y hay dos ejemplos. Y respecto al segundo punto, sí, sería deseable, así como tenemos un plan de salud mental, que tuviéramos un plan mental, tuviéramos un plan de salud dental. Y en eso estamos, pero al debe, con las personas mayores chilenas. ¿Por qué hay una visión tan particular de la salud dental cuando la salud dental es tan importante? Yo sé que en general se tiende a establecer una dimensión estética que a mí me sorprende muchísimo, y que yo creo que está vinculada también a una percepción cinematográfica gringa, digamos, que como que a todos les ponen estas fundas así típicas.
En el sentido, a mí me gusta más a los europeos que uno puede tener una ensalada de dientes, pero eso no significa que no tenga una buena salud dental, digamos. Claro. O sea, sí, claro, una buena salud dental, pero más allá de lo estético, hay instancias de la salud dental y bucal que son tremendamente importantes, más allá de la autopercepción y lo mental. O sea, tú puedes tener hasta un derrame cerebral si tienes una mala higiene o tienes una mala salud dental. Y bueno, y está el factor mental también que lo hablábamos hace un rato. Sí, hoy día, ¿Por qué esta percepción tan rara? mira, en general en la salud oral son dos las enfermedades más importantes, que hoy día ambas enfermedades se denominan que son problemas de salud público. A ver. Porque tiene una alta prevalencia, una alta severidad, una alta extensión y un costo económico para el gobierno y para el usuario si lo quiere resolver, que son la caries y las enfermedades periodontales. Ahora, no entiendo por qué no tenemos un plan nacional de salud dental, porque podríamos tenerlo incorporado en otras políticas Claro. de medicina. Exacto. Por ejemplo, en Chile tenemos una excelente propuesta de medicina preventiva que se llama Examen de Medicina Preventiva para el Adulto Mayor, sigla EMPAM. Entonces, ese examen determina si tú eres funcional o no. Sin embargo, no examina la cavidad bucal. Entonces, la pregunta es, si tú categorizas a una persona mayor como valente y no tiene ningún diente, ¿podrá quedar en esa categoría? No debiera, porque no es funcional. Porque al no tener dientes, no puedes alimentarte, nutrición. Y el problema mayor es que es el aislamiento social. Es O sea, brutal. no sé si tú tienes personas mayores o conoces que no tengan dientes, que no quieren participar de las Es reuniones, brutal. de las conversaciones. Es brutal. Y uno de los primeros problemas del personal mayor es la soledad. Pero esta soledad como que autoimpuesta, producto, tú bien dices que la sociedad te pide tener dientes blancos, que se vean, que son bonitos. Y no es tan necesario. Ahora no sé por qué no tenemos ese plan o que ese examen médico preventivo del adulto mayor tuviera también un examen dental preventivo de ese adulto mayor, de esa persona mayor. Ahora, ahí, Jorge, hay un elemento que a mí me llama la atención porque, en definitiva, pareciera ser que se establece la salud finalmente dental y bucal como un elemento más bien estético, cuando lo estético también... A ver, primero lo estético también funciona mucho, sobre todo en las sociedades contemporáneas, el aspecto estético es muy importante, lo que tú acabas de mencionar. Una persona que tiene una mala dentadura, joven o mayor, se restringe, se aísla socialmente. Pero además de eso, es muy sorprendente. Yo recuerdo, de hecho nos reíamos con un amigo, que es humorista además, porque él hablaba de esto él siempre decía, yo tengo todas mis piezas dentales, como una forma así, como que en algunas pegas antiguamente decían con todas sus piezas dentales. Ah, te pedían como requisito para... Sí, ¿en serio? no, si yo me acuerdo que alguna vez nos reímos porque salían así como con todas las piezas dentales, porque además está esta cosa de la presencia. En Chile además el tema de la presencia es un tema bien obsesivo. Sí. O sea, muchas veces creo que ya no te piden fotos en los currículums, pero yo creo que te contratan efectivamente por tus características físicas, etcétera, etcétera. Ahí hay un elemento bien complejo. ¿Qué pasa ahí? Claro, yo creo que es una mirada que deberíamos de cambiar. O sea, ese estereotipo de que la estética o la belleza asociada con los dientes, yo creo que uno debería cambiarlo. La verdad, las cosas es que es más que eso. Hay una actividad funcional detrás de tener tus piezas dentarias. Exacto. Porque no solamente que te puede alimentar, también es para la fonación, la deglución y este componente social de la participación. Yo creo que es altamente relevante si estamos hablando de la población de personas mayores. Déjame que se me olvidó comentarte algo que tú bien decías delante. De estas dos enfermedades, y específicamente la enfermedad periodontal, que es un problema de salud público, se asocia cuando está presente con alteraciones sistémicas del sujeto. O sea, por ejemplo, si tú eres diabético, a lo mejor tu pobre control metabólico de la diabetes está asociado porque tienes periodontitis, que es esta enfermedad. Si tú eres mujer y estás embarazada, puede ser que producto de la periodontitis tengas parto prematuro o el niño pese menos al nacer. Es decir, hay una serie de consideraciones sistémicas o enfermedades sistémicas asociadas a estas dos enfermedades. Es decir, con mayor razón, de acuerdo a lo que has planteado, debiéramos tener un plan nacional de salud dental. Bueno, empecemos por alguien. Empecemos por las personas mayores, si estamos hablando de envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que conlleva el envejecimiento saludable o cómo se está pensando el envejecimiento saludable? Cuando hablamos de envejecimiento saludable, ¿a qué nos referimos? Claro, el envejecimiento saludable es más bien como un proceso en el curso de la vida que tiene que terminar de modo que tú tengas un bienestar en la vejez.
Es decir, no es que hoy día, digamos, hoy día vas a ser saludable y con esta edad. La idea es que tuviéramos un proceso entonces de niño, niña, adolescente, adulto y persona mayor, tengamos un proceso de modo que tú termines siendo saludable cuando tengas la edad de persona mayor. Y saludable significa que puedas hacer, bueno, saludable está asociado a que tengas capacidad funcional, de modo que puedas ser y hacer lo que quieras y no que estés impedido de aquello. Entonces a veces lo miramos como que, claro, ¿qué vamos a hacer con las personas de 60 años hoy día? A lo mejor es tardío, deberíamos empezar como Estado, como nación, a ver qué hacemos para los niños y niñas hoy día, cuando tengan 60 años, tengan la posibilidad de hacer y hacer lo que quieran. Entonces, el envejecimiento saludable es ese proceso. Debería de terminar con un bienestar, una mejor calidad de vida. No solamente que le pongas más años a tu vida, sino que calidad en esos años. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos manejamos en una sociedad que es tremendamente asistencialista, paternalista y que además establece una vinculación con las personas mayores y sobre todo con las personas con algún tipo de hándicap que no necesariamente sean las personas mayores, pero sí en otras realidades, digamos, que se establece en esa dimensión de asistencialismo, paternalismo y como de una suerte de buenismo bien torpe. Sí. Bueno, más complejo todavía, porque lo que quiere la gente mayor es participar. O claro, sea, tener no que participación como huevona, claro, digamos, con todo respeto. Claro, y participar de las decisiones políticas también. Porque al final todo es política, como bien dice tu programa. Pero yo quiero no solamente que me entreguen cosas por el hecho de tener esta determinada edad. Quiero ser partícipe de la toma de decisiones. Y cuando tú me preguntabas delante o comentabas por qué no tenemos este plan o por qué no hay odontología, nosotros los que estamos alrededor de la investigación como que nos gusta tomar decisiones basadas en la evidencia científica, es decir, manuscritos publicados. Y hay una gran controversia respecto de quién es el problema. Si el dentista que no tiene acceso a los lugares de toma de decisión o el que toma la decisión no consulta al dentista. Creo que son culpas compartidas. O sea, usualmente, no sé si tú de repente te toca visitar algún hospital y ves dónde está la odontología, no está conectado con el equipo de salud. Tú ves que aquí en el equipo de salud está el médico, nutricionista, enfermera, fonoaudiólogo, y el dentista está como en otro lugar. Y a lo mejor tiene que ver un poco con la formación que nosotros entregamos en las facultades de odontología. La formación es en la facultad de odontología. En cambio, los demás es en el hospital. Tienes razón en eso, fíjate, es bien interesante ese fenómeno. Yo creo que eso un poco nos marca, pero porque, hay una porque loca estamos ya. acostumbrados a trabajar solo, y eso es absurdo. Es que interesante eso, fíjate, porque esta dimensión finalmente geopolítica podría ser, es bien potente. Fíjate que estaba pensando que tienes razón, efectivamente el tema de la salud dental en un hospital está aparte de las problemáticas. Exacto. Y nuevamente el tema de la salud mental también está como súper aparte. Exactamente. Son dos instancias que, por eso yo decía que a mí me gusta la concepción de salud integral, pero es muy divertido porque cuando hablamos de salud integral tenemos inmediatamente que pensar en salud mental y salud dental como elementos casi externos, cuando uno debería hablar de salud integral completa. Sí. Ahora, en ese aspecto, nuevamente, y volviendo a esta idea del envejecimiento saludable y de esta concepción sociocultural, hay una instancia que es bien complicada porque efectivamente, y aquí yo me paso haciendo mea culpas en este programa, los medios de comunicación tenemos una visión horrorosa, para mi gusto, de hablar de los abuelitos. Sí, eso está claro. Tratar... Perdón, la alergia. Tratar a la gente de manera muy paternalista y establecer una dimensión como de infantilizarla. Y yo lo encuentro de una violencia brutal. Y yo siempre pienso cuando veo a estas personas, a estos colegas, hablando así, los gallos no se darán cuenta lo ofensivo que puede ser el día de mañana si a ellos los trataran así. O sea, mis padres son personas de 80 años y son personas absolutamente vigentes. Exactamente. Y vigentes laboralmente, vigentes socialmente, vigentes culturalmente. Creo que mi mamá se vuelve loca si es que alguien la trata como si fuera una cosita torpe, digamos. O sea, me insultaría eso que mi mamá no. Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la sociedad requiere un cambio paradigmático en esta consideración de la vejez. No es la mirada que tú estás entregando la que uno debería tener. Yo creo que uno debiera mirar a la vejez como una etapa de tu vida y, por cierto, la consideración diferente de la persona mayor desde el punto de vista que es quien puede
quién tiene más experiencia. O sea, tu papá tiene más experiencia que tú en la vida. Obvio. Por tanto, te podría aconsejar, podría cuidar a tus niños, podría incluso un día prestarte algo de dinero. O sea, tiene un rol específico. En muchas personas mayores unen la familia, porque las familias se juntan alrededor de la persona mayor, Sí, claro. que me pasó en mi caso en particular cuando mi madre y mi padre fallecieron, como que los hermanos nos digregamos un poco porque esa persona mayor que era mi mamá nos juntaba, nos aglutinaba. Bueno, y así Claro. pasa en muchas familias. Muchas. Entonces, muchas. ¿ese es el rol que uno debería reivindicar o es el cambio paradigmático que esta sociedad debería de tomar? Pero ahí hay una cosa bien compleja, porque ese cambio paradigmático no es fácil de desarrollar. Es muy complejo, porque ahí, nuevamente, y yo no sé cómo está trabajando el CIES en ese aspecto, porque yo sé que tú estás metido en el ámbito de la salud dental, pero tú me decías que era multidisciplinario. Exactamente. Observan este tipo de fenomenologías porque ahí hay un elemento que es sustancial verlo, porque si no yo sigo excluyendo Mm. a los viejos, digamos. Además, en este ámbito tan nebuloso de qué es lo que es ser viejo. Porque probablemente para un gallo X, yo soy viejo, yo veo a otro como viejo, y finalmente se establece. Y por otro lado está esta cosa que efectivamente pasa cuando pasa la edad, que uno se mira al espejo y dice, por la cresta, estoy viejo, pero no me siento viejo. Claro. Pero la gente, la sociedad te va envejeciendo. Lo que pasa es que usualmente la definición es que 60 y más años es persona mayor. Sin embargo, hoy día como ha aumentado la cantidad de años que tú vives, por ejemplo, en promedio, cuando cumplas 60 años, depende del lugar donde estés, vas a vivir 22 años más en promedio. Claro. Entonces ahora a esa persona mayor que ya vive sobre 70, 80 años es lo que se viene en la cuarta edad. Pero respecto a lo que mencionaba, el CIES tiene 6 líneas estratégicas y 5 ejes transversales. Ya. Claro, las líneas estratégicas cruzan a la persona mayor. De modo que ahí tenemos alimentación, nutrición, actividad física. Tenemos una línea que está asociada con lo que yo hago, que es la odontogeriatría. También está factores de riesgo, determinantes sociales. Y después hay 5 ejes, de modo que eso aterrice, ojalá, en 2 que voy a mencionar que yo creo que son altamente significativos y tienen que en vinculación con el medio. Es decir, cómo el CIES va a una comunidad, pero la intenta transformar. No es que vaya a la comunidad y le entregue una charla educativa, sino que vaya y se instale y la transforme. ¿A qué comunidad? A la persona mayor. Y lo otro, el otro eje importante es que seamos capaces, y eso es el rol más importante nuestro, de que esto termine en una recomendación de política pública. Entonces, la única posibilidad de que cambiemos el paradigma es que más gente como tú invita a investigadores o a personas mayores a conversar de sus necesidades y que este centro, así es, permita entonces también en los 3 años que tiene de vida y que ojalá siga después porque los aportes económicos son por 3 años, pero la esperanza nuestra es que sigamos consiguiendo más aporte para el futuro, terminemos con buenas recomendaciones. Y una cosa importante que quiero mencionar, Jaime, que tiene que ver con que en el CIES participan las personas mayores. O sea, no solamente habemos investigadores, que también somos personas mayores, sino que participan personas mayores que no tienen relación con el método científico de la investigación. Porque quería que sea para ellos, con ellos y de ellos. Si no, no tiene mucho sentido. No, pues termináis. Bueno, que una de las grandes críticas que se le hace también a la academia, que terminan Exacto. Somos muy autorreferentes y no y va para quién mirándose, va, claro, sin la vinculación con el medio. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando de este tema. Acá, por supuesto, lo personal es político. No se vayan de la pantalla de TV. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos conversando sobre este tema que tiene que ver con el envejecimiento saludable. Y seguimos obviamente conversando con el doctor Jorge Manuel. Y estábamos hablando, ahí entre medio también de este bloque, de cómo se va estableciendo ciertas dimensiones respecto a la posibilidad de hacer cambios de paradigma. Y una cosa bien compleja en relación a eso, Jorge, era también la condicionante política. Porque la condicionante política también tiene ahí un elemento delicado que lo hablábamos un poco en el primer bloque, pero que yo creo que está mucho más vinculado a situaciones que son bien sutiles y que tú has mencionado varias veces respecto a los cambios de paradigma.
Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención hoy día y que leí hace poco, no me acuerdo a quién, porque era uno de estos pensadores contemporáneos bien interesante, era que, por ejemplo, los movimientos juveniles tendían a tener visiones mucho más extremas, de extrema Más radical derecha, perfecto. donde efectivamente se construía a la persona vieja como un enemigo. No se lo veía como un elemento parte de la sociedad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque una de las concepciones sociológicas o uno de los temas sociológicos que uno tiene que empezar a observar hoy día, no solamente las construcciones del enemigo, sino que también son los asesinatos categoriales. Y es una concepción que es bien brutal y que lamentablemente es mucho más común de lo que uno cree y que pasa solapado. Y dentro de esos asesinatos categoriales puede caer como categoría la vejez. Por supuesto. Como esta gente que uno ve como fea, torpe, molesta, poco interesante, poco glamorosa, además en una sociedad hiper espectacularizante y performativa, sobre todo como la chilena. Estamos muy focalizados en el glamour aparente, por lo menos. Ahí hay un elemento jodido. O sea, tú ves incluso, y perdona la frivolidad, pero en programas efectivamente mucho más frívolos, que no tengo nada contra ellos, pero que hacen hincapié en situaciones que son muy brutales. Sobre todo, además, consejos de género hacia las mujeres. Qué sé yo, las mujeres después de cierta edad no pueden usar el pelo largo, no se pueden teñir el pelo no sé cómo, no pueden... Yo me imagino lo que me van a huevear a mí cuando envejezca más todavía con todos los tatuajes. Pienso hacerme más, así que prepárense. Ok. No, yo estoy muy de acuerdo contigo y en función del nombre de tu programa y esto que tiene que ver con lo político en general, uno podría pensar que algunas tendencias o pensamientos políticos son más afines con cambios en función de lo que estamos planteando con el envejecimiento saludable. O sea, yo tiendo a pensar de que como lo personal es político, yo creo que las tendencias en algún momento determinado de izquierda eran más progresistas desde el punto de vista de conseguir derechos sociales, que era una cosa que teníamos que incorporar en la Constitución que no hubo. Pero yo creo que lo político va muy de la mano con aquello, en que uno le saque el estigma a quien lo puede tener, y luego estoy de acuerdo contigo, esto del asesinato político, en este caso de la vejez podría ser. Claro. De estas fuerzas radicales, claro, exactamente. Sí. ¿Y cómo lo reivindicamos? Con lo político. Mira, yo creo ahí comentarte algo, Jaime, que tiene que ver con una propuesta de la ONU, que no siempre son consideradas por el resto de los países, que llamó a este decenio 2021-2030 como el decenio del envejecimiento saludable. Ya. Entonces, políticamente, la ONU le está diciendo a todos, porque la idea es juntar a lo público con lo privado para que hagan propuestas de todo tipo de investigación, sociales, políticas, de modo que haya un cambio transformador. Es como que colocar sobre la mesa la urgencia del problema, pero que terminemos con un cambio transformador. Y para eso tenemos 10 años. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de hacer ese cambio transformador en función de lo que estamos conversando. Es que sabéis que es súper interesante lo que estás planteando, Jorge, y pensaba en algo que no deja de preocuparme a propósito también de lo político. Hace poco una diputada del Partido de la Gente salió no solamente hablando en contra de la ONU, sino que hablando que ojalá Chile se saliera de la ONU y estableciendo miles de directrices, demostrando un nivel de ignorancia brutal, porque no entendiendo nada lo que es justamente el proyecto 2030 que plantea la ONU respecto no solamente al envejecimiento saludable, sino que al medio ambiente, al término de la pobreza, a la importancia de aunar ciertas perspectivas respecto a las globalizaciones, el trato de las migraciones. O sea, de verdad, el nivel de ignorancia con que se establecía en eso, y estoy hablando de una honorable diputada de la República, que tiene la posibilidad no solamente de representar a sus votantes, sino de establecer ciertas dimensiones respecto a sus discursos que se diseminan y llegan a otros. Entonces, cuando tú tienes un partido que tiene una diputada con ese pensamiento, partido que hoy día es el partido que tiene más adherentes en nuestro país, no deja de ser preocupante. Porque esos niveles de ignorancia pueden terminar permeando cosas tremendas. Ya tuvimos a Donald Trump en Estados Unidos
Donald Trump, que tiene una cantidad de adherentes en Chile Increíble, sorprendente, sí. que yo nunca he logrado entender por qué, porque no vive en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, una cantidad de Está adherentes bien. sorprendente. Eh, Donald Trump salió electo. Exacto, sí. Salió electo y se retiró del tema del cambio climático porque el gallo no cree en el cambio climático. Tenéis Bolsonaro, que acaba de sacar 44% versus Lula 47%. O sea, no Claro. está tan lejano. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. 51 millones de votos sacó. O sea, imagínate, Claro. 151 millones de personas Sí. están de acuerdo con las políticas de Bolsonaro. Políticas que no solamente afectan a Brasil y han afectado a Brasil de Exactamente. manera concreta y comprobable, sino que además afectan a todo el mundo, porque además en la medida que Bolsonaro sigue explotando la Amazonía como lo está Sí, haciendo, exactamente. nos afecta a Claro, todos. sí. O sea, y nos afecta solamente a Brasil. No va a llegar a todo, exacto. ¿Qué se hace ahí? Porque ahí yo creo que el CIE, y aquí ¿por qué te tiro la pelota o le tiro la pelota al CIE? Porque siento que ahí ustedes tienen un trabajo, y tú lo mencionaste en el primer bloque, respecto a la idea de las políticas públicas, pero también respecto a la idea de los cambios culturales. Exactamente. Comunicacionalmente, ¿qué tan bien funciona el CIE? Claro, lo que pasa es que como estamos recién empezando, una área importante de estrategia de desarrollo del CIE es el área de comunicación, difusión. Ya. Entonces, con los recursos que tenemos en el CIE, hemos contratado a una periodista, Carolina, que se va a encargar de aquello. Y tenemos, por cierto, también una página web que tendremos luego en funcionamiento. Pero yo creo que lo más central es cómo los 60 y tantos investigadores del CIES hacemos difusión y comunicamos el CIES para un poco contrarrestar todo lo que tú has mencionado, que es altamente preocupante. Y que además tiene mucha cabida en los medios, porque a los Exactamente, medios les sí. encanta el escándalo Exactamente. y la farándula, O sea, digamos, y eso es muy farandulero. Exacto, nosotros hemos hecho difusión del envejecimiento saludable de este CIES al interior de todo el consorcio de universidades estatales, y no siempre uno tiene la posibilidad de hoy día conversar contigo en un programa que va a haber gente, porque no es un tema atractivo. Yo creo que es más atractivo así como estar en contra de estas propuestas políticamente correctas, pero a lo mejor eso llama más la atención que decir que lo que es beneficioso en punto de vista del envejecimiento saludable. Lo conversábamos en delante, que era como que estos medios, y obviamente que no es tu visión, es como manifestar qué es lo que yo como persona mayor tengo negativo. Al revés, ¿por qué no manifestar lo que yo como persona mayor tengo positivo? Exactamente. O sea, no solamente preocuparme por qué tengo diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, sino que también por qué este porcentaje de personas mayores que son no dependientes y autovalentes puede salir a comprar, puede salir a caminar, puede expresar sus ideas, etcétera, etcétera. Y eso como que no lo observamos, no lo priorizamos en la conversa. Y al no priorizarlo y no observarlo en la conversación, terminamos también patologizando a esas personas saludables. Claro. O sea, terminamos haciendo que ese porcentaje de personas saludables con una vejez buena, positiva, terminen enfermas. Claro, porque Porque entregamos las el deprimimos, las estigmatizamos. Claro. Mira, la última encuesta CACEM, que esta encuesta de caracterización socioeconómica, ¿Ya? determinó que nosotros somos en Chile, para el año 2017, 3,5 millones de personas sobre 60 años. Entonces lo que uno hace con estas propuestas de que todo está mal, uno piensa que esos 3,5 millones de personas habría como que desechar porque no hacen ningún aporte a la sociedad. Y eso no es cierto. No, no puede ser menos cierto, además. Claro, pero como lo que tú dices, aquellos que tienen la posibilidad de expresar sus ideas, hacen manifiesto lo negativo de las personas mayores, queda la sensación de que, oye, no hacen ningún aporte a la sociedad. Viste que ahí ¿Por hay qué? Porque algo... no miras que también vaya a ser persona mayor. Bueno, O sea, nadie eso, mira a mí- eso de que- por lo que yo decía que puede sonar un poco brutal, pero no sé si la gente cree que tendrá la fortuna o la mala fortuna de morirse Exactamente, joven, claro. pero efectivamente parece ser que algo pasa con eso. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, la sociedad ha ido arraigando ciertos dichos que a mí también me sorprenden, como vive rápido, todo es ahora. Bueno, el individualismo también implica una concepción poco solidaria respecto al Exacto. entorno, y obviamente a no ver ese entorno con otras características. Exactamente. ¿Cómo, nuevamente, cómo esto se establece en estas dimensiones a partir también de la posibilidad de trabajar políticas públicas? ¿Qué tanto han logrado llegar también al gobierno en este caso? Lo que pasa es que recién empezamos, pero varios de los investigadores del CIES ya tienen un cierto trayecto en la investigación.
Entonces hay varios de ellos que ya tienen desarrollo de proyectos en particular con estos proyectos que entrega el Estado a través hoy día de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Ya. y por tanto se han ganado diversos proyectos FONI, FONDESI, FONDEF. Entonces cada uno de lo particular está haciendo una contribución a ese tema en general. Y no solamente para mirarme el ombligo, pero para contarte de algo que manejo. Mírate el ombligo. Mírate el también. ombligo, Está algo bien, que está manejo. bien. Nosotros nos ganamos con varios colegas de la Universidad de Chile, la Facultad de Odontología donde yo trabajo, un proyecto FONDEF que intenta entonces, ya creamos un examen dental preventivo. Ya. Entonces ahora nos ganamos un proyecto para los 2 años que siguen de modo de implementarlo, validarlo y hacer la evaluación económica. Entonces, si eso lo tenemos concretado como política pública, decirle al gobierno de turno, este examen médico preventivo del adulto mayor que usted tiene y que la persona se puede hacer, incorpórele ahora este examen dental preventivo del adulto mayor. Ay, qué bueno. Esa sería una muy buena política Muy pública buena. que tendríamos en el CIES. Bueno, también trabajo en otro centro que es el CBO y en este consorcio de universidades estatales. Es decir, ahí habría una propuesta concreta de aquí a 2 años. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso realmente es muy bueno. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, y volvemos a este cruce salud mental, salud dental, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen bruxismo en Chile a mí me tiene impresionado. La cantidad de personas que tienen mala mordida o tienen estas presiones nocturnas, digamos, inconscientes, es sorprendente, que daña la dentadura de manera brutal. Exacto. La cantidad de gente que yo conozco que duerme con los planos de relajación, Sí. de verdad a mí me tiene impactado. O sea, es sorprendente. Yo creo que conozco más gente que ocupa el plano de relajación que los que no ocupan plano de relajación. Por otro lado, yo he visto personas que dicen, es que la dentadura mía es mala. ¿Hay dentadura mala? O sea, dentadura mala en el sentido de que no tuviste acceso a la prestación cuando pequeño. Es muy raro que... Hay algunas patologías nomás que depende de la mala nutrición de tu madre, te afecta para tener algún problema odontológico. Pero en general son malos hábitos construidos higiene claro, o en el de- transcurso de tu vida. Ya, o sea, no Eso se puede resolver, claro. me imagino. Exactamente. Pero respecto a lo otro que tú dices, yo creo que esa de este bruxismo, este rechinamiento, esta pérdida de identidad tiene que ver con lo que tú mencionaste, antes, pues esta obligación de la sociedad de la cosa, ¿no? De comprarte esta ropa, Sí, ir pues, de es viaje, muy comprarte brutal. este vehículo, entonces terminas estresado por cosas que a lo mejor ni siquiera requieres o necesitas. Ya, pero ahí estamos bien fregados porque vivimos una sociedad hiperconsumista. Claro, Y eso las es difícil sociedades resolver. hiperconsumistas lo que hacen es mantenerte en la carencia. O sea, de Exactamente. verdad, esa es la lógica del hiperconsumo. Que tú siempre sientas que estás al debe, digamos. Cierto. Ya lograste, no sé, el auto, pero en realidad este auto ya Pero es porque obsoleto viejo, y tienes que exacto. comprarte el otro. Ya, pues esa persona, ese chileno o chilena no duerme bien y tendrá bruxismo. Pero por solamente una cuestión cosística. Ya, pero ahí está el cambio de paradigma. Me acordé, no sé si Exactamente. tú ubicas a Boaventura de Sousa. Sí. Ya. Bueno, Boaventura de Sousa habla justamente de los cambios de Claro. paradigma y lo complejo que son los cambios de paradigma. Claro, Eh, complejo porque no son del mañana. No, pues Requerimos un tiempo determinado. son muy... Ya, pero por lo menos ahora tenemos 10 años, según la ONU, para ver si en 10 años... Dependiendo también del hacemos tipo de un gobierno cambio. que nosotros tengamos. Y eso Claro. también es importante. Y ahí entran los elementos sociales. Por eso te lo planteaba, porque... Claro, insisto, pero por ejemplo este llamado es un llamado a que lo público y lo privado se junten y pongan recursos para que, entre otras cosas, se pueda hacer investigación. Y el Ya. gobierno tendría que ver con lo público. Pero Claro ¿y que lo sí. privado? Lo privado no tiene mucho que ver ¿Y con... en ese sentido lo privado cómo está funcionando, Jorge? No, es medio complejo en la odontología. ¿Sí? Yo creo que no hay... O sea, en general, yo creo que las empresas privadas que tenemos en Chile alrededor de la odontología son transnacionales. Y por tanto, entonces lo que hay aquí en Chile es un subproducto de la transnacional que está en Europa, en Además Estados somos un Unidos. mercado pequeño, por ende tampoco Exactamente. puede ser tan Yo creo que los interesante. aportes más significativos en esta parte del mundo son en Brasil, Argentina, Colombia, pero aquí es muy difícil que tú vayas donde la empresa privada y que la empresa privada haga aportes significativos a la investigación. Porque a través de la investigación tú haces un descubrimiento, una propuesta que mañana tiene que redundar en una política pública. En ese sentido, Jorge, por ejemplo, el presupuesto 2023, el presidente Boric Trae trae un incremento en la de investigación 8.000 y tantos millones de pesos. lo que es muy significativo. Muy No es tan significativo. ¿No es tan significativo, significativo? Ya, O sea, es uno- que, Lo es que que uno- importante es que mira, esto. el del PIB, el 0.36% es para investigación.
Y el compromiso, claro, los países desarrollados tienen 2%. Eso te iba a decir, o hasta más. Sí, Lo que uno pide y quiere es por lo menos el 1. Pero entonces el 0,36 con esos 8.000 podrá quedar en 0,38, no sé cuál es el cálculo. Ni siquiera. O 0,40, pero no hacen. No estamos en el 1. No es que tengamos el 1%. Del total de plata se tiene un porcentaje, pero no aumentamos el porcentaje del PIB. Yo pensé que iba a ser más. Es un buen aporte, pero no, yo creo que no, para los investigadores no es significativo. Porque muchos de los proyectos que los investigadores presentan no se financian no porque sean malos proyectos. No, pues. Es porque no hay plata. Y muchos de esos proyectos son con esto que es el envejecimiento saludable. Bueno, claro. Porque estamos hablando de salud. Pero tienes que pensar que uno quiere una buena vivienda para las personas mayores, quiere ciudades amigables, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente una cosa puntual de que sano, sino que también de tu entorno donde vives. Y eso es fundamental. Y eso también hay investigación y por tanto proyectos de ese tipo en arquitectura, en ciencias sociales, en otras áreas. No se pueden financiar porque a lo mejor no te alcanzó la plata que ANIT tiene para financiar los proyectos. Los proyectos buenos quedan sin concurso. Vamos a hacer una pausa. No se depriman. Vamos a ver cómo sale esto. No, hay que mirar lo positivo. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente para nuestro tercer y último bloque de los personajes políticos. Vamos y volvemos. Se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque de los personales políticos. Seguimos conversando con el doctor Jorge Maunal de CIES, odontólogo, y de CBO. A ver, pero ¿qué es lo que es CBO? No, el CBO es un centro que tenemos en la Facultad de Odontología. Ya, pero cuéntame, ya que tengo que montar. Centro de Biología y Vigilancia de las Enfermedades Orales. Ah, bueno, ¿y sí, de qué bueno, se ahí trata nos eso? dedicamos a intentar auscultar investigación en la epidemiología y salud pública de las enfermedades orales. De contar yo que hay dos más importantes, que son la caries y la enfermedad periodontal, pero también lesiones de la mucosa oral. Entonces la idea es conseguir recursos para hacer aporte investigando respecto a aquello, cuáles son las causas, la relación con otras enfermedades. A lo que decían antes, me olvidó contarte cuando tú decías, y es una cosa que estamos hoy día investigando, tiene que ver con la relación entre salud dental y mental. Por ejemplo, las últimas publicaciones demuestran que si tú no tienes dientes, como no tienes propriocepción y por tanto hay pérdida de varios receptores, tienes mayor deterioro cognitivo si tuvieras los 20 dientes. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio y a través de la encuesta nacional de salud determinamos que solo el 9% de las personas de 80 años tienen 20 dientes. Pero cuando lo miramos positivo, que tú dijiste antes, no se asusten, si lo miramos positivo, ese 9% que tiene 20 dientes, que es lo positivo de esto, tiene mejor actividad física, tiene mayor vida social, come fruta, se alimenta mejor. Y mira, lo paradójico es que fuma más. Pero como tiene mayor vida social, lo demás tiene, por tanto, en su actividad social de fumar más. ¿En serio? ¿La gente me ve muy fumadora? Es esas personas que tienen 20 dientes. ¡Oh, qué potente! No son las variables asociadas. Entonces lo que estamos intentando colocar como tema es envejecimiento oral exitoso. Mira, Japón tiene una propuesta hace muchos años atrás que se llama 80-20. Y la propuesta 80-20 es que tú, cuando tengas 80 años, tengas 20 dientes. Y la propuesta de Japón es que para este año 2022, el 50% de la población de 80 años tenga 20 dientes. Y nosotros, en esta encuesta nacional de salud del Ministerio, el 9% de lo examinado tiene 20 dientes. O sea, estamos lejos de cumplir aquello. Entonces lo que queremos hacer en el CBO y sí es levantar estas propuestas para lograr la investigación, sí, para otras cosas, para sensibilizar a la comunidad y a los que toman decisiones de la importancia de la salud dental. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gente? Hoy día, yo entiendo que probablemente es un segmento muy elítico, pero la gente, por ejemplo, que se hace implantes, o sea, yo creo tiene una buena salud mental, sí, o sea, salud dental. Pues, tiene dos buenas salud, la salud dental y salud mental. Ya, y plata, además. Y además plata. Bueno, esa es una buena herramienta que tenemos en el área de la odontología cuando no tienes dientes. O sea, cuando perdiste tu diente, la mejor forma de recuperarlo es con un implante. Porque además fijo, son tuyos. Y algo fijo, o sea, claro, no es que te den sacando, sino que son tuyos. Claro, yo creo que eso es muy importante. Ahora, lo que se está preconizando a nivel mundial es que si tú no tienes dientes, la prótesis superior anda muy bien porque el reborde, o sea, cuando perdiste los dientes,
Te queda un reborde que después se va reabsorbiendo. Pero el reborde superior permite afirmar en buenas condiciones una prótesis total ¿Qué superior es lo de que sería el acrílico. reborde, la encía? El reborde es el hueso donde va a instalar la raíz del diente. Cuando tú sacas el diente, lo que se reabsorbe es el hueso alrededor del diente, pero te queda el hueso. Pero eso la gente más viejita es como es. Exactamente. Por ejemplo, si tú pierdes el globo ocular, ¿Sí? no pierdes esta parte del tejido óseo, que está en función de la función No, del pues globo lo que ocular. pierde es esto. Pierde el es- hueso aquí alrededor. Claro. Pierdes el diente, no pierdes el reborde del maxilar. Y en ese reborde, cuando es el maxilar superior, queda bien una prótesis total superior de acrílico. Pero el inferior se reabsorbe rápidamente, porque es distinta composición. Y además de eso, tienes el labio y tienes la lengua. Entonces, hoy día la indicación a nivel mundial es que aquellos pacientes, personas mayores, que han perdido todos los dientes inferiores, coloque 2 implantes y sobre los 2 implantes coloque su prótesis sobre esos implantes. Y esa es la mejor alternativa. Ya, pero ahí necesitamos una política pública que permita acceder a los implantes. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Y como tú dices, ya no es tan caro. ¿No O es sea, tan caro? Cuando los implantes aparecieron un montón de años atrás, claro, pero si tú hablaras con la empresa privada y le explicaras que esto es una política pública y por tanto te vendiera los implantes al costo, no al mercado, tú podrías colocarle a mucha gente. ¿En serio? Sí. Ahora, En yo nuestro entiendo, proyecto que yo nos entiendo ganamos, que queremos rehabilitar a los pacientes, porque eso es lo que hay que hacer, con implantes sobre eso la dentadura. yo entiendo que el tema de los implantes, no voy a develar nombres acá, pero alguien relativamente cercano, pero tenían que ver si el hueso estaba firme, una persona mayor, de hecho, Sí, y claro. se puso un implante, finalmente funcionó estupendo. Bueno, primero tienes que ver que tenga la indicación y después que el Es paciente una se- operación. Es una operación, pero una operación menor, pero Sí, igual en sí, pabellón. sí. Claro, pero el paciente de repente no quiere ir a pabellón a colocarse los implantes. Bueno, primero lo que tú dices, primero se está la condición biológica de instalarlo. Y si Pero después se también puede se hacen instalar. como... No, se hace un. Mira, es como. No lo voy a decir tan coloquial, pero con una fresa tú haces un espacio, un hoyo en el tejido óseo y en ese hueso colocas una estructura de titanio. Claro. Y esa estructura se une con el tejido óseo ¿Y qué y pasa sobre siempre? eso colocas Pones tu. el Exacto. diente. Y el diente funciona para toda la Claro, vida. entonces la técnica, bueno, los colegas que instalan esto se demoran en 2 implantes. Es más el proceso de acceder al pabellón, pero deben demorarse ¿qué? 15 o 20 minutos. Sí, no, son muy rápidos. O menos, a lo son muy mejor. rápidos. Sí. Y muchas veces incluso tienen buena recuperación rápida. Sí, claro. Quería preguntarte algo que me parece bien relevante también en relación a que todos estamos envejeciendo. Hoy día hay un porcentaje importante de la ciudadanía, y sobre todo de los jóvenes, con serios problemas de adicción. Serios problemas de adicción. Exacto. Al tabaco, a la marihuana, al tusi, no sé, yo tusi lo conozco más Ya. por la música que por la realidad, pero sé que es una droga. Y me imagino que hay otro tipo de droga. Por otro lado también la salud mental, muchas veces me imagino que eso está mucho más acotado o mucho más por las personas, por los especialistas, psiquiatras, pero también tenemos una población altamente adictiva, que tiene que ver con estas tensiones, necesidades inventadas, etcétera, etcétera. Eso también va a perjudicar la salud mental, Sí, o sea, la por salud supuesto. dental. Exactamente, sí. O sea, lamentablemente yo he conocido gente con una adicción importante, por ejemplo, a la cocaína, y esas personas no solamente se han roto, han perdido ¿cómo se llama esta cuestión de acá? Bueno, Ya. tabique, Tabique no sé nasal. cómo llamarlo, pero se les ha derretido y, Sí. y los problemas dentales son brutales. Sí. Bueno, además del problema dental que puede traer la adicción, es como que ya dejas de preocuparte de la higiene personal. Bueno, es Y esa es la consideración más importante. Es decir, si no te limpias los dientes, bueno, vas a tener acúmulo de placa Bacterium biofil que va a ser responsable de la carie y la enfermedad periodontal, y eso está archidemostrado. Entonces, aparte del problema que provoca directamente el fumar, la adicción a drogas, es como que ya dejas de preocuparte de tu higiene personal. tenemos que ir terminando, pero vamos a tener un viejo más jodido en ese sentido. O sea, Ya se me desató la alergia. yo creo que lamentablemente sí. ¿No? O sea, si ya en esta altura de la vida va a tener ese problema y pérdida de dientes, va a tener un problema mayor, ¿no? cuando aquel chileno o chilena sea persona mayor. Y por tanto habrá que tener políticas públicas ahora Con también mayor razón. para resolver aquello.
Ojalá Porque que los tomadores de decisión estén preocupados también de aquello, no solamente de lo que estamos hablando hoy día, de modo que lo podamos resolver. es complejo porque también ahí se producen también de pronto motivaciones más bien personales respecto a cómo tratar ciertas temáticas vinculadas a ese Cierto. tema, que es bien delicado. Jorge, muchas gracias por venir. Perdona todo este tipo de No, toses. no hay Yo le problema. pido perdones siempre Ya a me los quedó claro que alergia y por tanto no es COVID y no tendré problema. No vas a tener ningún tipo de nada. Te juro que no vas a tener. Al contrario, probablemente hay mucha polución acá. No, pero yo agradezco la oportunidad de que hablemos de envejecimiento saludable y que tú y que la gente conozca este centro, el otro centro, uno de la facultad y otro del consorcio de universidades estatales, y que es para y con las personas mayores, ¿verdad? De modo que Me tengan parece maravilloso además que estén un preocupando de ese bienestar en la tema. vejez. Porque además, insisto, todos vamos a envejecer. Así que Todos muchas estamos gracias envejeciendo. a ti por la invitación. Y creo que es un tema muy relevante que además debería ponerse más en la palestra pública y mediática. Jorge, Ok. muchas gracias. A ti. Y nosotros nos vemos en un próximo Los Personales Políticos, espero decirlo de corrido. Sigan, por supuesto, en la compañía de TVX. Chao.